es muy probable que lo que es el eje central de la MUD y la propia María Corina Machado no acepten participar en estas elecciones. Pero esto, el no aceptar participar en estas elecciones es también un reconocimiento a la derrota de la tesis electoral que nunca ha debido ser resucitada, porque siempre significa simplemente darle vida a una falsa esperanza que no tiene y no tendrá posibilidades de resolución mientras el chavismo sea el que controle absolutamente todos los poderes en Venezuela. A propósito de toda esta campaña que está haciendo el régimen chavista, de tratar de ir a la normalidad, de tratar de pasar la página y de avanzar a las elecciones que han convocado para este mes de abril, es necesario hacer un balance de lo que ha sido hasta ahora la estrategia electoral implementada por la oposición y por María Corina Machado, que llamó a los venezolanos a participar, presentó un candidato el 28 de julio, recibió un apoyo sin discusión, un apoyo importante, masivo de los venezolanos, pero la estrategia en sí misma comienza a ver que pierde efecto, que pierde fuerza, que no tiene realmente la contundencia que se había prometido. Entonces, esto es importante porque siempre hemos dicho que la oposición, la MUD, le debe un debate a los venezolanos, le debe una explicación, y esto es hacer un balance de lo que ha significado la estrategia electoral en los últimos 26 años. ¿Realmente ha servido esta estrategia electoral para ganar espacios, para debilitar al chavismo, o, por el contrario, esta estrategia electoral acaso se ha convertido en una gran mascarada simplemente para ofrecer la ilusión de que movilizando a la gente, yendo a votar, es la manera de derrotar al chavismo, y lo que se ha venido haciendo de manera consecutiva, sistemática en estos 26 años ha sido acaso simplemente participar en elecciones, en fraudes electorales, legitimar con esta participación al chavismo, y lo último pues que ocurrió este 28 de julio, que fue prácticamente ir a ser testigos del robo a mano armada, a plena luz del día, de las elecciones por parte del chavismo. Este es un debate que es importante porque además hay actores, como el caso de la propia María Corina Machado, que en una etapa ella centró su planteamiento político en torno a no participar en estas elecciones. Sin embargo, a pesar de que las condiciones desde el punto de vista estructural del fondo de lo que es la realidad política en Venezuela, esas condiciones jamás cambiaron. El régimen chavista continuó manejando las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y por supuesto el Consejo Nacional Electoral. A pesar de que este cuadro no cambió, María Corina Machado de un momento a otro prácticamente, cuando se vio en la perspectiva pues de ganar esta elección primaria de la MUD, ella cambia su tesis política para llamar a votar. Por supuesto, el liderazgo, el carisma, despertó un gran entusiasmo en la candidatura de María Corina Machado, que aun cuando no, digamos, recibió pues el apoyo abrumador de las bases de esta oposición, sin embargo, se tuvo que comenzar a enfrentar a las realidades. Las realidades es que hay un régimen chavista que define las reglas de juego, que cambia las reglas de juego, que viola su propia constitución, y es un régimen que realmente a estas alturas resulta una ingenuidad pensar, suponer, esperar que el chavismo realmente va a entregar el poder de una manera pacífica. Pero bueno, toda esta cadena de eventos, la elección de María Corina Machado como candidata, la sustitución de este candidato, la participación en estas elecciones desde el 28 de julio del año pasado, llevaron a producir la sensación, el efecto de que sí era posible que el chavismo, quizás cansado de ejercer el poder, pudiese eventualmente decidir de acuerdo a su propia legalidad que era ya tiempo de entregar el poder. Bueno, esto ha resultado una dramática ingenuidad, porque no solamente el chavismo no está dispuesto a entregar el poder, el chavismo está dispuesto a robar las elecciones prácticamente en la cara de los venezolanos, y porque, como también lo hemos explicado en varias oportunidades, estamos en una situación en la cual no hay garantías institucionales, no hay pesos, no hay contrapesos.
no hay manera de que la voz de la gente pueda ser respetada. Sobre esta realidad también se creó la falsa expectativa que eventualmente la presión de la comunidad internacional, quizás unas medidas, unas sanciones, un aislamiento diplomático, político, económico del régimen chavista podría conducir a un debilitamiento del régimen. En la práctica, lo que hemos visto es que la política de sanciones ensayada por los Estados Unidos fracasó por una falta de convicción, por una falta de realmente de implementación que pudiese lograr ese objetivo de aislar al régimen chavista. Prácticamente esto no fue lo que ocurrió. Y lo otro es que se han producido una gran cantidad de expresiones de apoyo desde el punto de vista de la diplomacia de varios países que ven con atención y con preocupación la situación en Venezuela. Sin embargo, estas expresiones de apoyo y de simpatía, no solamente con la causa democrática venezolana, sino también en rechazo pues, a lo que ocurrió el 28 de julio del año pasado, esto pues no se traduce en acciones concretas. Y debemos decir acá, para ser justos en el análisis, que no se traducen en acciones concretas no por falta de voluntad, sino porque efectivamente en la dinámica, en la dialéctica de estados, hay una serie de relaciones, hay una serie de intereses donde unos estados se limitan a otros y donde efectivamente para que un estado pueda tomar la determinación de inmiscuirse en los asuntos internos de otros, pues esto prácticamente equivale a una declaración de guerra. También en varias oportunidades hemos analizado en estos programas que sin la existencia de un solo estado, por lo menos, que esté dispuesto a confrontar en esa dimensión de conflicto al régimen chavista, será prácticamente imposible pensar o aspirar que una presión internacional pues va a producir ese efecto. Lo que hemos visto hasta ahora es que hay una gran cantidad de expresiones de notas diplomáticas, de notas de condena, de no reconocimiento supuestamente al gobierno de Maduro, de reconocimiento al gobierno o a la elección pues, que ganó Edmundo González. Sin embargo, por la vía de los hechos, la mayoría de estos países, incluidos los Estados Unidos, que dicen no reconocer al régimen chavista, se termina entendiendo con el chavismo porque es también algo que hay que entender, no es un capricho de estos países, sino que es un reconocimiento al gobierno realmente existente en Venezuela. Y este no es el de Edmundo González, sino es el que preside Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque tiene el apoyo de las armas, porque no hay unas Fuerzas Armadas institucionales, sino que lo que hay son unas Fuerzas Armadas chavistas, y estas Fuerzas Armadas, en realidad, este apoyo militar, el uso de la violencia, en realidad, marca una gran diferencia, y mientras eso no se entienda, pues será muy difícil poder tener una comprensión de lo que podría ser la resolución al conflicto venezolano. Lo que nosotros queremos significar en el análisis de esta semana es que la vía electoral fracasó. Y esto que ofende a muchos por el esfuerzo y el empeño que se le ha puesto a esta vía electoral, pues no es sino un reconocimiento a la realidad. La realidad es que las condiciones hoy, las condiciones ayer y las condiciones de siempre, desde el punto de vista electoral, nunca han cambiado en Venezuela. Ni siquiera porque María Corina Machado haya llamado a votar. Tampoco se podrá decir que se justificaba llamar a votar sabiendo que el chavismo se iba a robar las elecciones, porque de lo que se trataba era de producirle una derrota simbólica o moral al régimen chavista y, como algunos dicen, el objetivo era dejarlo desnudo, desenmascararlo y ponerlo en evidencia ante el mundo. Bueno, esto es lo que hemos hecho los venezolanos en los últimos 26 años. La gente sabe que el chavismo se roba sistemáticamente las elecciones. La gente sabe que no hay ninguna perspectiva de salir del chavismo por la vía del voto. Sin embargo, cada vez que vienen estos procesos electorales, vuelve otra vez a resurgir la esperanza y se vuelve a plantear el problema. El problema en este momento es que María Corina Machado y la MUD se enfrentan a su propia realidad. Y la realidad es que ellos le hicieron creer a la gente, hicieron pensar que sí era posible, que bastaba ir a votar para sacar al chavismo. Esto no fue cierto antes de la primaria que ganó María Corina Machado. No es cierto o no fue cierto luego de esta primaria, pero hoy en día es menos cierto aún,
Por eso es que vemos cómo en las bases de esta oposición, inclusive gente que ha acompañado a María Corina Machado, comienza ya a plantearse la necesidad de ser aceptados políticamente y para evitar pues la grave represión y persecución política, policial y militar que hay en Venezuela, pues muchos de estos operadores lo que están planteando es prácticamente ir a estas elecciones que está convocando el régimen chavista en abril. Es muy probable que lo que es el eje central de la MUD y la propia María Corina Machado no acepten participar en estas elecciones. Pero esto, el no aceptar participar en estas elecciones es también un reconocimiento a la derrota de la tesis electoral que nunca ha debido ser resucitada porque siempre significa simplemente darle vida a una falsa esperanza que no tiene y no tendrá posibilidades de resolución mientras el chavismo sea el que controle absolutamente todos los poderes en Venezuela. El poder electoral, el poder ejecutivo, el poder legislativo y, por supuesto, lo más determinante de todo, el poder militar. Una vez más, les doy las gracias por sintonizar este canal, por suscribirse a las notificaciones y, por supuesto, por seguir semanalmente estos análisis que hacemos sobre la situación de Venezuela. Además, les doy las gracias por dejar sus comentarios, sus observaciones y, sobre todo, sus críticas en el marco del respeto y la tolerancia, porque esto pues, nos ayuda a mejorar la calidad de los contenidos que presentamos para ustedes semanalmente.